¿qué propuestas plantea para mejorar la configuración de la tarifa plana? Nosotros venimos ya reivindicando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de que la tarifa plana se vincule a requisitos de viabilidad de los negocios. Para que una persona pueda ser beneficiaria de la tarifa plana, detrás tiene que haber un proyecto empresarial con visión de futuro, que sea viable y que sea susceptible de generar empleo y riqueza en nuestra comunidad. Por supuesto, unos requisitos de mantenimiento. Eso es fundamental. ¿La tarifa plana no puede ser un café para todos? No. Así lo entendemos. ¿Algún portavoz más quiere hacer uso de la palabra? Señor Ramírez de Arellano. Perdón, señor Ramírez de Arellano. Señor Alonso. Hola, buenos días, muchas gracias por la intervención. Soy Rodrigo Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Como un ex autónomo, sé perfectamente lo que ustedes defienden. Me ha llamado mucho la atención en la brecha digital, porque es una cosa que los autónomos hemos sufrido encarecidamente y seguimos sufriendo por la falta de capacidades que tenemos. Entonces, no sé si podría profundizar algo más en cómo reducir esa brecha. Y con respecto a la tarifa plana, no sé si convendría mejor establecer un pago en función de los ingresos o del beneficio que un autónomo podría obtener. Fíjese la ardua tarea que hay con respecto al autónomo. Acaba de irse una asociación que defiende la cotización en función del rendimiento neto. Sin embargo, ustedes, la tarifa plana, es un trabajo que tenemos que ponernos, tanto ustedes como nosotros, a mano a la obra. Yo soy un defensor de la cotización en función del rendimiento neto obtenido. Me parece es una fórmula más justa. No estoy diciendo con eso que sea la más adecuada. Sí le pediría, en cuanto hablamos siempre de agilización normativa, de formación, y por supuesto tiene usted razón en una cosa, en que no debemos buscar culpables, porque el tiempo que estemos buscando culpables lo perdemos Alonso, de buscar las soluciones. Deben de preguntar y no de establecer, porque no va a haber tiempo para que... Bien, simplemente consideraciones. En cuanto a agilización normativa y formación, ¿cuáles son las fórmulas que proponen que serían las más idóneas? Gracias. Sí. Sí, señora Presidenta, su permiso. Bueno, nosotros nos hemos dicho que no coincidamos con la cotización por ingresos reales. Además, estamos a favor porque entendemos que el sistema de la Seguridad Social es un sistema deficitario en el que también tienen que entrar aquellos que están en la economía sumergida, que miramos para otro lado. Pero claro, habrá que determinar aquellos autónomos que son societarios, ¿qué van a tributar? ¿Cómo van a tributar? Por la facturación de la empresa, aquellos que están en el sistema de módulos, cómo van a tributar, los autónomos colaboradores, cómo van a tributar. Entonces, hace falta sentarse. Lo que pasa es que se habla de cotización por ingresos reales, pero no se llega a trabajar. Y en cuanto a la formación, y concluyo, Presidenta, en cuanto a la formación, pues lo hemos dicho claramente. Hace falta primero hacer un análisis y un estudio detallado, debido a que muchas veces la formación... Oiga, no se puede dar formación a un autónomo a las 6 de la tarde, porque no puede ser. Tampoco se puede dar formación de extracción de corcho en Macaé, porque tampoco puede ser. No solamente le permitimos la expresión, se la compro. El autónomo normalmente siempre está jodido. Creo que en el mundo cultural en el que vivimos, el empresario pasó a llamarse emprendedor porque se demonizó la figura del empresario. Por eso es un emprendedor. Empresario puede ser un autónomo o una empresa. Pero quiero que me conteste, si puede, si me lo permite, sí o no, a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que ese aprendiz de autónomo es aquel que desde pequeñito en el colegio se le empieza a educar para que sea el relevo generacional del empresario? Muchas gracias. Solamente me permites un monosílabo. Es decir, sí, por supuesto que sí. Es decir, nos parece fundamental y se vienen dando ligeramente esos pasos, pero creo que la asignatura de emprendimiento deberíamos de tenerlo en las bases. Es decir, es como, o debería de ser tan transversal como las lenguas muertas, con todo mi respeto, debería de ser tan transversal como lo pueden ser matemáticas, yo iba a decir ciencias naturales, hoy tengo una edad, o cualquier otra asignatura, lógicamente sí. Pero además, porque hemos visto que, por ejemplo, la formación dual lleva a buen término
Es decir, hay que incentivar bastante más la formación dual, y si esa especie de formación dual, es decir, acercar, en definitiva, al alumnado a esas profesiones más, digamos, más tradicionales que tenemos en nuestros pueblos, sería fundamental, porque lo que sí estamos viendo clarísimamente es que hay un intento por parte de las administraciones incansable de acercarnos a las profesiones emergentes, que me parece logiquísimo y aceptable, pero que se nos quedan atrás profesiones que nos han estado dando de comer, de beber y de hacernos de vivir, y sobre todo, como he dicho, asentando a la población al territorio, que nos parecen fundamentales. Me ha llamado mucho la atención el elevado crecimiento que han experimentado las cooperativas en este primer trimestre, según ha dicho, de 2019. No sé si podría darnos algún matiz a su juicio, cuál ha sido el motivo. Gracias. Entendemos que la reforma de la ley de cooperativas, que entró en vigor en el verano del 2018, donde crearon nuevas tipologías de empresas cooperativas, que se flexibilizó también el número de socios de 3 a 2 y se adaptó, digamos, que a la legislación se adaptó a la actual circunstancia económica, y eso es lo que ha favorecido este incremento. Me gustaría que evaluase el presupuesto de cara a la digitalización en cuanto en materia agrícola y ganadera. Y cuando habla de los grupos de desarrollo rural, creo que se refiere a los PRODER. Ahora, pues, si me lo contestara eso, porque no sabía exactamente a lo que se refería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arquillalisti. Tiene la palabra. Sí, en cuanto a digitalización hemos comentado un poco de pasada que ha habido presupuestos anteriores habiendo partidas para temas informáticos dentro de la consejería. Entonces, por eso hemos dicho que aunque la partida de personal disminuye algo, pues que esperamos que disminuya algo porque se está aumentando la eficacia y la eficiencia del personal que hay, y esto no puede ser de otra manera que con la simplificación que están hablando, y estamos en el siglo XXI con estos temas de digitalización. Estaremos pendientes y atentos a ver si esto ha sido así, o es que el año que viene tienen que volver a aumentar el personal porque no se ha aumentado esta eficiencia, esa eficacia. Eso por una parte. En cuanto a los GDR, hablamos de la estrategia de líder, hablamos de los grupos de desarrollo rural, me parece que son 52, ¿no? Sí. Creo que son 52 grupos los que están por todo el territorio, 51, y nos referimos a que solamente han justificado gastos de su propio funcionamiento. No hay un solo proyecto, y solamente parte destinada a los ayuntamientos. En lo que son a los emprendedores que están en el territorio, agrícolas, ganaderos, no se ha puesto todavía un euro encima de la mesa. Y eso creo que con las fechas que estamos es preocupante. No sé si le he respondido bien a su pregunta o tiene alguna duda. Ha captado usted plenamente mi atención, porque si bien es cierto agradecemos las comparecencias de todos los que venís esta mañana aquí, usted es el único que nos habla de la vida. Los demás han analizado el presupuesto, pero yo agradezco que usted me hable de la vida, y lo que usted acaba de decir, como decimos en mi pueblo, es misa, y por eso le doy la enhorabuena. Muchas gracias. Cuando se adjudica una obra, se contrata y luego resulta que cuesta el doble. ¿Cómo solucionamos eso? Que cómo se explica que una obra pues salga en un presupuesto y sin embargo pues luego aquello se ejecute por el doble, pues debo decir que tal vez demasiado excesivo el planteamiento, pero me alegra que haga esa pregunta, y sobre todo me alegra que haga la pregunta estando aquí don Antonio Ramírez de Arellano, ¿vale? Porque él pues resulta de que tiene su padre, que tenía una fundación de banco de precios de la construcción de toda Andalucía, donde todas las consejerías de la Junta de Andalucía de alguna manera estaban orientadas para que los presupuestos de las obras fueran adecuados. Eso no ocurre ahora así. O sea que nosotros le dábamos al sector, le dábamos a la Administración, desde la Fundación y Banco de Precios de la Construcción, dirigidos por el padre de don Antonio, que me lo puede chequear el tema, pues le dábamos 4.400 unidades de obra, de tal manera que se sabía el precio medio de una determinada unidad, ¿vale? Eso desapareció. Y ahora lo que hay es la jungla. ¿La jungla qué es lo que quiere decir? Pues que las mismas administraciones pues no contemplan ni siquiera
los costes horarios del convenio colectivo de construcción. Nosotros nos tenemos que ocupar de enviaros a las administraciones cuál es la evolución de los costes horarios de los convenios para que no esté una persona trabajando por debajo de convenio. Y ni aun así eso ocurre, de tal manera que evidentemente hay muchos proyectos que uno ve el adjudicatario y está a menos de la mitad del coste de mano de obra que aquello tiene, y la tubería a menos de la mitad de lo que cuesta. Querido Antonio, decirte que después del esfuerzo que has hecho en tu última parte de la legislatura, pues se está poniendo de nuevo en marcha esta fundación, y esperamos que efectivamente lo tengamos todos los sectores para que los precios sean adecuados y que sepamos de verdad qué es lo que cuesta cada cosa. Sin perjuicio de eso, deciros también que tenemos un sistema de limitación, de licitación a las bajas más salvajes que haya también. O sea, que aquí se presentan 100 empresas, que ha habido algunas veces, se han presentado 70 y tantas empresas, y a la más baja se le da, cueste lo que cueste, no se mira nada. Y evidentemente la mejor obra no es aquella que cueste menos. Y luego después, por último, y no me extiendo más, aunque es un tema extremadamente delicado, el que estamos comentando, el sistema de selección de empresas. De alguna manera habrá que valorar la capacitación, la experiencia, el conocimiento de las empresas. Eso tampoco se hace. Y nos encontramos en muchas ocasiones las empresas andaluzas con que vienen otras que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son ni qué experiencia tienen, que ejecutan que se cogen la obra, la dejan aquí, tenemos que acabarla nosotros desde Andalucía. Tenemos que ser más breves en la respuesta porque nos están esperando desde hace un cuarto de hora. Son preguntas importantísimas que van al núcleo de verdad de los intereses que nosotros planteamos. Sí, pero a mí me gustaría que fuese concreto la respuesta. Muy brevemente le diré que la mayoría de las obras, de los proyectos, no tienen esa situación del 100%. Es decir, no creo que incluso lleguen ni a la liquidación del 10% legal. O sea, que creo que un hito más que está en la sociedad, que alimentamos desde muchos espectros de la sociedad, que lo que hace va en detrimento del prestigio de este sector, tan importante para Andalucía. Creo que debemos prestigiar al sector y beneficiaríamos a todos. Lo que está claro es que también la Administración tiene que pensar que no puede adjudicar con unos porcentajes bajos, como ha dicho Juan, que lo que hace es incumplir hasta incluso la ley, puesto que permite contratos donde, como tú bien has dicho, Juan, el precio de la mano de obra está por debajo del convenio colectivo, con lo cual es una ilegalidad y la Administración colabora con ciertas empresas a cometer una ilegalidad, pero no es la mayoría del sector. Cuando se paraliza una obra, ¿cuánto cuesta el reinicio? Bueno, yo aquí quiero negar la mayor, es decir, no queremos que nos paguen más por reiniciar una obra que se ha parado. Lo que queremos es que la obra que está presupuestada, reflejada en el presupuesto, se termine en el plazo que establece el presupuesto. De esta manera evitaríamos tener que incorporar lo que no se ha gastado a remanente de año posterior, o que entre no se ha consumido esta partida presupuestaria, entra otra vez en el presupuesto de Hacienda y Hacienda lo redistribuye y lo absorbe, pues lo que absorbe en el presupuesto de cualquier administración grande la mayoría de los recursos, que es educación, salud y servicios sociales, con lo cual lo que en principio está destinado a la construcción de infraestructuras, pues para nuestra desgracia desaparece de nuestro panorama. Entonces, en esa idea, un poco la respuesta a los dos, nuestra máxima aspiración es a que lo que está reflejando en el presupuesto se licite y se ejecute en el plazo en el que aparece licitar en el presupuesto. Es muy raro, salvo pequeñas actuaciones, que haya proyectos que se desarrollen en un único año. Normalmente, pues ocupan un año, o sea, 2 años y pico, incluso tienen 3 anualidades que tienen que estar las 3 contempladas en el presupuesto de cada uno de los años. Si se retrasa estando la misma actuación contemplada en varios presupuestos, digamos que los trasvases, entre comillas, presupuestarios son más fáciles, pero si es que se paraliza por tiempo indefinido,
normalmente se elimina del presupuesto y para que se vuelva otra vez a incluir es muy difícil con el consiguiente perjuicio que ello ocasiona, en primer lugar, a la sociedad, que está esperando una infraestructura que no va a disfrutar, en segundo lugar, al adjudicatario, que piensa realizar un trabajo y se le ha creado la expectativa tanto de crear empleo como de obtener un reporte de ese trabajo desempeñado. Y también a la Administración, que gestiona, pero no llega a culminar nada. Respecto al coste monetario, depende mucho de la envergadura y del tipo del proyecto, del grado de avance. Pero una cosa en la que a diario nos enfrentamos con la Administración es que normalmente nos paralizan una ejecución y cuando hay presupuesto y que tenemos que volver a ejecutarla, hay que pelear muy duramente para que se nos reconozcan los gastos de paralización. Muchas veces hay que reclamarlo judicialmente. Hay que pelear para que se nos reconozca el tiempo de guarda y custodia de esa actuación que se ha dejado a media, que parece que es que las empresas ponen un sistema de guarda de seguridad o acopian los materiales en algún sitio que estén a salvo y nadie nos lo cobra. ¿Cuánto cuesta eso? No sé. ¿Cuánto cuesta la tuneladora que hay en una carpa al pie del Guadalquivir, en el término municipal de Coria, desde hace 10 años? Cuando eso se vaya a poner en marcha, ¿va a funcionar? Entonces, pues yo podría darle una cifra, pero me la voy a inventar, porque depende mucho de si es un tramo de autovía, un túnel bajo el Guadalquivir, o es una depuradora que le falta conectar la conducción con lo que es la depuradora en sí, o es una obra municipal que lo que le ha faltado han sido 50 metros de bordillo porque ha habido alguna cosa que ha tenido que paralizarse por la razón que sea. Entonces, el porcentaje exacto de coste depende mucho de qué tipo de actuación sea, de qué magnitud, de cuánto tiempo se retrase, de si desaparece totalmente el presupuesto o se puede acometer al año siguiente porque tiene partida presupuestaria. Por supuesto, todo lo que se pierde, desaparece del presupuesto, volver a meterlo es prácticamente imposible. Yo, en el tema del techo de gasto y de la estabilidad presupuestaria, hombre, nosotros, como proveedores de la Administración, tenemos nuestra opinión. Cuanto más fácil sea la tramitación, pues mejor para nosotros, porque nos procura, digamos, cartera de trabajo y cartera de empleo. Pero entendemos que hay que establecer un límite y que también las leyes están para cumplirlas. Si ahora hay una ley que establece un techo de gasto y una estabilidad presupuestaria, pues a nosotros nos fastidiará mucho, pero la tenemos que cumplir. Por eso igualmente pedimos que la Administración cumpla también su parte cuando le toca y que si hay que pagar en 30 días desde la fecha de factura y se tarda en 30 días en tramitar, es decir, máximo 60 días, pues que no se tarden 210 o 240 o que no empecemos con el truco de te devuelvo la factura porque no es conforme, cámbiame esto y lo otro y ya te alargo un mes el plazo de pago, que esos trucos financieros todos los conocemos y por desgracia nosotros los sufrimos y además con lo máximo que tenemos es derecho al pataleo porque al final pues tienes que hacer efectivo el cobro de tu trabajo y muchas veces pues se pierden fondos por el camino. Por nuestra parte queríamos agradecerle su comparecencia aquí. Le cogemos ese testigo, ¿no?, para poder utilizar de sus grandes medios y conocimientos en beneficio de nuestra región y poder industrializar una tierra asolada por el desempleo. Pero quisiera empezar por una pregunta. Ustedes, desde un punto de vista industrial, si tuviésemos una comarca en Andalucía con una tasa de paro en torno a un 30% y con una juventud, con unas perspectivas cada vez menos halagüeñas, ¿ustedes qué propondrían desde un punto de vista industrial si esta zona a la que yo me refiero es, por ejemplo, el campo de Gibraltar? La referente al campo de Gibraltar, que evidentemente es uno de los grandes puntos negros de Andalucía. Yo lamento mucho ser andaluz y tener justamente ese punto que nosotros nos vamos
a la rama de ingenieros navales, al proyecto número 11, dice iniciativa para la zona línea de la Concepción / Algeciras. Dice, sin duda es una zona que requiere un esfuerzo de múltiples iniciativas de todas las ramas de la ingeniería. Por el carácter costero de la zona, el proyecto sería liderado por la rama de la ingeniería naval y soportado por ACIAR con el objetivo de aumentar el nivel industrial y permitir desde el origen escolar y educativo ofrecer posibilidades de formación que finalicen en profesionales dirigidos a las nuevas industrias implantadas. El proceso es un párrafo de 5 renglones. El proceso que habría que hacer en la línea de concesión y Algeciras, según nosotros, constará básicamente de 2 grupos de actuaciones. El primero estará centrado en la intervención en la formación escolar, con la introducción del futuro espectro de las posibilidades profesionales y al mismo tiempo la formación intensiva de las TIC y en los procesos 4.0. Es decir, nos tenemos que ir a los niños. Lo que está ahora mismo ya andando, eso es difícil enderezarlo, tristemente. Tenemos que irnos a los niños y decirles a los niños qué es lo que se puede hacer en la Bahía de Algeciras y qué herramientas son las que hoy día existen y las que se tienen que crear. Y el segundo, una vez que tengamos niños preparados, es, y de forma simultánea se dirigirá la actuación comercial y técnica para atraer inversiones a la zona, utilizando las ayudas locales, autonómicas, estatales y tal, que ha nombrado el señor Ramírez de Arellano. Es decir, formación y traer empresas. Si nosotros no tenemos una formación, y le voy a decir una barbaridad, yo ya estoy dudando de la efectividad de los cursos de formación. Y se lo digo como a título de presidente de ACIAN y como Fernando Illec. Yo creo que los cursos de formación tienen que ser dados en las empresas. Las empresas tienen que hacer el esfuerzo de formar a los profesionales. Y bueno, pues por ahí va el camino. Formación y atraer empresas. Yo querría saber el tema de los tribunales arbitrales, porque bueno, es una salida a las reclamaciones que realizan los consumidores y usuarios a los tribunales de justicia que bueno, están colapsados en Andalucía, y quería saber cómo ven ustedes cómo funcionan en la actualidad los tribunales arbitrales, si es una salida o ya también se han colapsado debido a las reclamaciones que se hacen. Con respecto a la Junta Arbitral, el mapa de juntas arbitrales tenemos unas competencias que van desde lo local a provincial y regional. Digamos que en ese sentido hay una cierta autonomía con respecto a cómo funciona cada una de las juntas arbitrales. Nosotros sí entendemos que las juntas arbitrales pueden ser una solución o una vía para resolver un conflicto que pudieran tener un empresario con un consumidor, teniendo en cuenta este mapa que está definido dependiendo de las competencias, que unas no pueden entrar en otras. Ocurre que hay algunas juntas arbitrales que funcionan muy bien, otras que funcionan menos bien y otras pues que funcionan mal. Entonces, dentro de ese ámbito sería muchas veces la falta de funcionamiento de las propias juntas arbitrales es por una falta de dotación de medios personales y de medios técnicos. Hay juntas arbitrales, sobre todo cuando estamos hablando a nivel local, que no tienen prácticamente medios para dar una cierta dignidad a lo que es la Junta Arbitral. En ese sentido, entendemos, y además la normativa que se prevé, la propia de hoja de reclamaciones, entendemos que se tiene que dotar más, que se tiene también que impulsar para que las grandes empresas entren en el sistema arbitral, porque no podemos olvidar que el sistema arbitral es voluntario y que sea efectivamente un medio de resolución de conflictos que sea adecuado. Ahora mismo entendemos que está jugando su papel dentro de Andalucía modesto pero importante.